y a veces solamente cuentan las malas de los directores. La figura del director es una figura incomprendida. Los directivos tenemos que cambiar esa idea de que nosotros lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo, y que nuestra palabra es la última y la única que importa en una escuela. ¿Qué crees que piden los padres de familia a un directivo para ellos decir voy a esa escuela? A veces también las cuotas espantan a los padres de familia cuando las escuelas tienen cuotas muy elevadas. El director nunca será bueno cuando lo tengas. Yo nunca seré el bueno en ahorita. El director es bueno cuando se va y llega otro. Cuando llega el otro empiezan a decir los compañeros, bueno, pues de perdido Marco era así, y me empiezan a ver las cosas buenas, ¿verdad?, que tuve. En el momento no las vieron. Licenciado en Educación Primaria y maestro en Educación Básica con más de una década de docencia. Ha trabajado en diversas comunidades de Tamaulipas, lo que le ha dado una visión amplia de las necesidades educativas. Actualmente es director y encargado de la supervisión de escuelas primarias, impulsando estrategias para mejorar la educación. Además, ha participado en foros nacionales y ha trabajado en el desarrollo de jóvenes líderes. Maestro Vinicio Verdines Ortiz, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, verte nuevamente, porque pues allá nos coincidimos en el municipio de González, en Estación Manuel, y es un gusto volverte a ver por acá. Pues agradecido, Marco, por haber aceptado la invitación. Es igual para mí un placer y un gusto poder charlar contigo. Nunca habíamos platicado del tema de educación, nunca nos hemos sentado en una mesa, habíamos coincidido en diferentes escuelas, pero nunca habíamos tenido. Admiro mucho tu trabajo, cómo desarrollas tu liderazgo, el crecimiento que le das y sobre todo el valor que le das a la educación, que este es uno de los propósitos de este canal, es proyectar que la educación transforma vidas, el liderazgo también así lo hace. Y quiero comenzar para que la audiencia, para que te conozcan, ¿cómo fue que llegaste a la docencia? ¿Cómo fue tu paso hacia ser director? Y pues bueno, hoy hasta ocupar el encargado, pero con todas las responsabilidades que tiene una supervisión. Comencemos con cómo fuiste o cómo elegiste para ser maestro. Pues ahí yo creo que es la historia de muchos. Soy sincero, no lo había contemplado el ser docente. Yo creo que cuando terminé el Cebetis, y nos dicen es momento de elegir una carrera, yo la verdad siento que en ese momento de mi vida pues no tenía bien definido qué era lo que yo quería realizar, y creo que muchos de los jóvenes esa es una de las grandes preguntas que se nos hacen en ese momento. Yo estudié en el Cebetis 236, estaba en la carrera de contabilidad fiscal y me gustaban mucho los números, sentía que era bueno para la contabilidad. Llevé materias de derecho, 3 semestres de derecho, también me gustó mucho derecho, administración, recuerdo haber llevado filosofía y psicología, y también era algo que me llamaba la atención. Entonces no sabía qué elegir. Entonces aquí el que influye mucho y el que fue decisivo para que yo decidiera ser docente fue mi padre. Él quería que uno de sus hijos fuera maestro. Él no era maestro, pero él quería que uno de sus hijos fuera maestro. Entonces, como yo no tenía bien claro qué era lo que yo quería, investigué un poco y dije, bueno, después de la docencia puedo estudiar algo más. En eso era lo que yo creía. Y decido entrar a la normal, a la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas. Y también ahí pasa algo curioso. Cuando entro a la normal no era lo que yo me imaginaba. Los primeros días en la normal no me agradó absolutamente nada, pero ahí también fue, creo que muy decisivo, una maestra que tuvimos, que fue cambiando ese paradigma que yo tenía, la maestra Malena Muñoz, que en paz descanse. Ella fue nuestra maestra de observación y práctica y de escuela y contexto. Entonces, para mí ella fue una persona que me sembró la duda de por qué hablaba tan bien de la docencia, por qué se apasionaba por la docencia. Lo mencionaba como si fuera algo maravilloso, y yo decía, pues como que no es cierto. O sea, yo lo que estoy viviendo aquí en las clases, pues a mí no me gusta.
pero fue decisivo ella fue decisiva en el hecho de cambiar ese paradigma que yo tenía, y cuando fuimos a un albergue en el mes de diciembre, que era una visita Sí. obligada de todos los grupos de primero, ahí cambió totalmente la imagen, entendí lo que ella nos decía cuando ya lo viví en esa comunidad, fue en el municipio de Miquihuana, fuimos para allá. ¿Qué pasó en ese municipio? ¿Qué El, viste? ¿Qué encontraste? el recibimiento de los niños, la verdad, nos preparamos con muchas cosas. Afortunadamente en la normal estuve con un grupo, no me tocó en un grupo de compañeros muy entregados, muy responsables. Recuerdo que pues organizamos una pastorela, organizamos villancicos, unas compañeras de la frontera empezaron a traer peluches, juguetes para llevar a los niños, llevamos cobijas, llevamos varias cosas, recuerdo que les llevamos quequitos a todos los niños, y el recibimiento fue muy, muy bonito, los niños muy agradecidos, incluso niños que no estaban dentro del albergue, este, ellos fueron al festival, muy respetuosos, porque al final cuando estábamos entregando los juguetes, los niños decían, no, no, es que yo no soy del albergue. Y no, pues había suficientes, ¿verdad? Y se les dio la despedida, muy cálida. Entonces, a pesar de que era la primera vez que nos veían, se notaba como que los niños ya nos estaban esperando. Entonces, ahí fue, un shock para mí, donde dije, ¿hasta qué punto un docente puede llegar a impactar en la vida de los niños? ¿Tu padre aún vive, Marco? No, ya falleció. ¿Por qué crees que tu papá insistía tanto o deseaba tanto tener un hijo maestro? Probablemente yo creo que haya sido un deseo que él pudo haber tenido, el ser docente, pero las circunstancias no pudo estudiar una carrera. Y también creo que él creía, bueno, yo recuerdo que él platicaba mucho de maestros que tuvo, de una maestra de la primaria que había tenido, y siempre que platicaba esas experiencias con la maestra, siempre lo hacía como disfrutando, ¿no? Con esa melancolía de lo que vivió, recuerdos bonitos, y pues yo creo que él llegó a admirar esa profesión, entonces, y por eso yo creo que él quería que uno de sus hijos lo fuera. Incluso también, y eso yo creo que es una idea que todo mundo tiene, y creo que mi papá también la tenía, que el ser docente te resuelve la vida. Entonces yo creo que pues también en su amor como padre decía, pues si mis hijos son docentes y tienen una plaza, pues ya Está resolvieron cerca. su vida, ¿no? Entonces que nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Mencionabas una maestra en la escuela normal que te hizo un cambio. Si Sí, miras a tu pasado, ¿recuerdas algún maestro que te dio clases primaria, secundaria, preparatoria que tú dices, con razón este maestro era así? siempre he tenido referentes a lo largo de mi vida. Este, Recuerdo mucho una maestra en la primaria, la maestra San Juanita. Yo estudié en la escuela primaria Enrique Serretzamen, de aquí de Ciudad Victoria, y recuerdo mucho a la maestra San Juanita que me dio en cuarto año, muy buena maestra, muy comprensiva. En la secundaria también siempre he reconocido que tuve buenos maestros en matemáticas. Este, Desde la secundaria, yo creo que todos mis maestros fueron muy buenos. La maestra Leticia Villanueva Ortiz en la secundaria número 1, me dio en tercer año en matemáticas, excelente maestra. En el Cebetis igual, tuve muy buenos maestros, y de todos fui como adquiriendo algo. En la normal, recuerdo mucho a la maestra Melena Muñoz, que fue una de las primeras maestras que hizo cambiar ese paradigma que yo tenía. También a la maestra que todos conocemos como Chuyina, también fue una maestra que impactó en mí. El maestro Javier Reina también es otro maestro que recuerdo con mucho, mucho cariño. Y bueno, ahorita a lo mejor se me escapan más maestros, pero también cuando tuve la oportunidad de ir a practicar, también de todos mis maestros a los que yo fui de practicante, a todos les aprendí algo, y algo de su forma de enseñar,
repliqué algunas cosas que ellos hacían y que me agradaban. Seguramente hay más que no mencionaste, Mm. pero si pudieras resumir una característica que tienen todos estos maestros que impactaron tu formación, ¿cuál sería? Que se apasionan por lo que hacen. ¿Qué es la pasión en un docente, Marco? La pasión, yo creo que es cuando has aceptado ser docente y que eso implica ser docente, toda tu vida y en todos los aspectos de tu vida. Cuando eh, no eres docente por un sueldo, eres docente porque sabes que eso va a cambiar tu vida. Y sobre todo esa vocación, pero una vocación de servicio y una vocación hacia los niños, hacia la enseñanza y hacia los niños principalmente. Bueno, en el caso de nosotros que somos de primaria, ¿verdad? Se tiene o se dice que un maestro o algunas personas piensan que deja de ser maestro una vez que termina su horario laboral Ujú, y que puede hacer porque tiene una vida. ¿Cuál ujú. es tu concepto de ser maestro? ¿Son las 24 horas o solamente es la jornada laboral? Pues ahí sí es algo difícil la pregunta porque entiendo perfectamente cuando se dice, eh, yo soy docente de 8 a 1, por ejemplo, y después de ahí mi vida es totalmente ajena y es cierto, o sea, existe una vida personal en la que no debería ser este, analizada y pasa al campo personal, ¿no? Este, y a lo mejor no es tanto en lo que yo me enfoco, sino que a lo que yo me refiero es que el ser docente y el saber que tu vida va a girar en torno a la docencia es el destinar también de tu tiempo personal a la capacitación, a la planeación, a la evaluación, porque sabemos que dentro de la jornada no lo vas a poder realizar. Una persona que en verdad tiene la vocación de ser docente y no le va a pesar el destinar cierto tiempo de su tiempo personal Ujú. a otras tareas que están inmiscuidas o relacionadas directamente a su trabajo, ¿verdad? Entonces, difícilmente, y eso es una realidad, difícilmente un docente puede atender todas sus tareas que están relacionadas a la docencia en un horario de 8 a 1. Entonces, hay muchas cosas que nos las llevamos a casa, pero cuando tú lo vives, eso no te pesa, porque yo he escuchado muchos maestros quejarse y quejarse, y a lo mejor tienen razón, porque deberíamos de tener un horario de descarga administrativa, y sí, o sea, los comprendo totalmente, pero esa es la realidad que vivimos y para poder cambiar esa realidad, pues tenemos que empujar y hacer algo más que simplemente quejarnos, ¿verdad? Entonces, hay espacios en los que el docente tiene que incidir, que tiene que cambiar las cosas, pero a veces el solamente quejarse y quedar ahí en la queja, pues eso no va a cambiar nada. Entonces, pero es más que nada a lo que yo me refiero, que tienes que aceptar que al momento de decidir ser docente, no se limita solamente de 8 a 1, o de 1 a 6, ¿verdad? Vas a estar dispuesto a entregar a lo mejor tiempo personal a tu vida profesional. Quiero hacer un comentario. Tuve la oportunidad de trabajar en el sector público, en el gobierno, y la verdad que me fue muy difícil lo siguiente. Uno como maestro está acostumbrado a que hay que comprar los plumones, Ujú. hay que comprar el material didáctico, hay que comprar todo para adornar el aula, Ajá. etcétera. Todo lo que necesitas personal y para dar tu clase lo tienes que poner Ujú. tú. Ahí yo me sorprendo cuando me dicen, oiga, profe, pues haga una lista de lo que ocupa. Ujú. Y le digo, ¿pero por qué? Pues si yo la hago, pues yo voy y la compro. Y dice, Ujú. no, es que aquí en gobierno, si usted ocupa plumones, ocupa plumas, si ocupa lo que ocupe, aquí se le da. Entonces, eso es algo que muchas de las veces las familias, los padres, e incluso propiamente los alumnos, no saben que Ujú. un docente pone de su tiempo, pone de su bolsa y inclusive pone de su sentido emocional Ujú. extra, para
para dar lo mejor de la educación. Y quiero este comentario llevarlo al siguiente punto para luego hacerte una pregunta, es en el tema directivo. Ujú. ¿Cómo decides dar ese brinco a ser director? Eh, ¿Por qué querer subir Ujú. a ese puesto? ¿Cuál es tu propósito como director? Cuando a mí me tocó trabajar en el municipio de Camargo, en una localidad que se llama Comales. Ahí estuve 5 años. Saliendo de la normal, presento, me toca irme para Camargo y en esa localidad. em, Ahí encuentro a otro referente para mí, de un referente directivo que fue mi directora, la maestra Nancy Esmeralda Chapaguerrero. Ella fue mi directora en la escuela primaria Doctor Gamino Barreda. eh, y para mí fue una persona a la cual he admirado por su pasión y la entrega que ha tenido o que tuvo en su momento como directora en el ámbito educativo. Eh, Ella llega un momento en el que ella decide jubilarse y ella se acerca conmigo y me dice, Marco, yo tengo pensado jubilarme, tú no has pensado en ser director porque a mí me gustaría que tú te quedaras como director aquí en esta escuela. Entonces, mi intención de convertirme a director fue para yo quedarme en esa escuela, porque me sentía muy a gusto, a pesar de que, bueno, yo no soy de Camargo, no tenía familia allá, pero fue una comunidad que me acogió, una comunidad en la cual yo me terminé de formar, siempre lo he dicho eso. Yo tuve una formación en la escuela, en la normal, pero yo me terminé de formar de docente en esa escuela, en la escuela primaria Doctor Gamino Barreda. Hubo maestros de mucha antigüedad que tuvieron esa apertura de enseñarnos, y no solamente a mí, a varios compañeros, pero también la apertura de aprender cosas que teníamos nosotros los maestros jóvenes en ese momento, de ir cambiando algunas cosas, y tuvieron esa apertura. Entonces, la verdad que crecimos profesionalmente todos los maestros ahí, y siempre para mí fue la maestra Nancy un referente. Entonces, cuando me dice eso, yo le dije, sí, sí, me gustaría quedarme como director. Yo presento, apruebo el examen, pero había un problema. Yo ya tenía en ese momento mi doble plaza. Entonces, eh, era incompatible porque la escuela era escuela de tiempo completo. Entonces, con la reforma de ese entonces de Peña Nieto, ya no era permitido que personas con doble plaza estuvieran en una jornada de tiempo completo. Entonces, a pesar de que buscamos la manera de que yo me quedara ahí, en esa escuela, no se pudo. Entonces ahí fue cuando tuve que decidir o dejar la dirección, ¿verdad? Y continuar como docente en esa escuela, o tener que cambiar mi adscripción. Y ahí fue cuando yo decido continuar como director, y me vengo al municipio de González, a la localidad de Estación Manuel, y llego ahí a la escuela Gabriela Mistral, turno vespertino como director, y a la escuela Úrsulo Galván, turno matutino como docente. Te quiero hacer una pregunta y la voy a Mm. hacer, aunque no me la vas a contestar desde ese punto, Ajá, porque creo que sería un poco, nadie le gusta hablar de sí ajá, mismo, de cosas bonitas, ajá, pero la maestra Nancy se acercó contigo y te dijo, yo quiero que tú seas director. ajá, La pregunta sería, ¿por qué crees que te dijo eso? Pero te la voy a cambiar. ajá, Si tú ahorita tuvieras a uno de tus maestros y tú te tengas que retirar por X o Y ujú. y dejar la dirección para que otro lo tome, ¿qué elementos tiene que tener ese docente o ese personal para asumir con responsabilidad y con todo lo que Mm. conlleva la admiración que le tienes a la maestra Nancy para tomar un rol de director? Creo que lo principal es tener un compromiso con la escuela. Este, un director tiene que sentirse comprometido con la escuela con la que está, eh, y comprometido no solamente en cuestiones académicas, sino también en cuestiones, por ejemplo, de crecimiento de infraestructura de la escuela, de mejoramiento. Yo siempre he dicho que una escuela, para uno como director, una escuela tiene que verse como una segunda casa. Estar al pendiente de que la escuela funcione en su totalidad, este,
por ejemplo, cuestiones a lo mejor que son insignificantes para muchos, pero que la red eléctrica esté funcionando a su perfección, que los climas estén funcionando, que no haya vidrios rotos, que los baños estén funcionando, que haya suministro de agua. Todo eso, un director tiene que velar porque bajo esas circunstancias es como se puede garantizar un servicio educativo. Entonces, para que una persona tome la decisión de ser directivo, tienes que estar consciente de que te tienes que comprometer con la escuela que se te va a asignar, ¿verdad? No es a lo mejor la escuela que tú quieras, sino la escuela en la que te va a asignar. Yo viví el cambio de ser director en la escuela primaria Gabriela Mistral turno vespertino y pasé a la que actualmente soy director, en la escuela profesor Lauro Aguirre. Y a mí me tocó llegar a esa escuela y ponerme la camiseta de esa escuela. Entonces, lo que hice en la otra escuela, ahí quedó hasta ese momento. Y lo siguiente es la siguiente escuela y te tienes que comprometer con esa escuela al 100. La infraestructura es un papel muy Ujú, importante, como lo acabas de mencionar, Marco, pero no funciona si no hay un buen ambiente laboral. ujú. ¿Cómo manejas eso? ¿Qué haces, Marco, para que la escuela funcione primeramente con tu equipo de trabajo? Es algo difícil. Es algo difícil y yo he dicho que la función directiva es de las más difíciles que hay porque tenemos que trabajar con adultos, tenemos que atender necesidades de los niños y tenemos que atender las demandas que nuestras autoridades nos hacen, ¿verdad? Entonces, eh, pero yo creo que algo que funciona o que al menos a mí me ha funcionado, ha sido un diálogo horizontal y compartir la visión que uno tiene. Yo al momento de llegar a una escuela creo una visión de lo que yo quiero lograr en esa escuela, pero tengo que comunicarla a todo mi equipo para que los esfuerzos vayan hacia esa misma dirección. Entonces, y tener esa apertura de ese diálogo horizontal en el cual no todo lo sé yo. Entonces, probablemente un compañero tenga una mejor idea y tengo que tener esa apertura de decir, ok, esto es mejor de lo que yo propongo y por qué no, vamos a implementarlo. Entonces, los directivos tenemos que cambiar esa idea de que nosotros lo sabemos todo porque no lo sabemos todo, y que nuestra palabra es la última y la única que importa en una escuela. Tampoco es así. Creo que ya tenemos que ir cambiando ese paradigma y ir a ese liderazgo. Haces dos funciones. Ujú. En la mañana eres director Ajá, y por la tarde estás encargado de la supervisión, ajá, de las cuestiones de las administrativas. cuestiones Ujú, administrativas. Por una parte, como decías, tratas las necesidades de los niños. Hay que comunicarse con adultos y es hablar de ujú, padres de familia y maestros y atender las demandas o los ujú, requerimientos de la institución este, pública que es la Secretaría de Educación. ujú, Pasas en la tarde y hay que cambiar el chip. ujú. ¿Cómo es ser supervisor? Ahí tengo una gran ventaja, es que, bueno, yo llevo ya para 9 años en la localidad de Estación Manuel, entonces pues los compañeros directivos ya los conozco, a los compañeros maestros en su mayoría también ya nos conocemos, nos conocimos en otra función, yo era director, ahora, bueno, estoy encargado de la supervisión, pero he aplicado lo mismo, un diálogo con los compañeros. eh, yo les agradezco, la verdad, a los compañeros directores que han tenido esa apertura de trabajar también de la misma manera que se propone. Entonces, para mí ha sido un beneficio eso, ya conocer la zona y conocer a los compañeros. Entonces ya no me ven como un extraño y saben perfectamente cómo he trabajado. Entonces también yo he mantenido los pies en el suelo, que yo estoy solamente de encargado de la supervisión, claro, con sus responsabilidades que eso conlleva, ¿verdad? Pero que ese es un puesto que tarde o temprano va a llegar el supervisor con su nombramiento
y yo voy a salir de esa función. Entonces, he tratado de ser objetivo, entonces, pero también exhortando a los compañeros a que la zona funcione y cumpla con todo lo que corresponde. Cuando somos maestros, Marco, tenemos N cantidad de alumnos y hacemos una prueba diagnóstico, va pasando el tiempo, primer parcial, etcétera, y nos vamos dando cuenta de cómo está avanzando el rendimiento académico de los alumnos. Si bien un número no define, pero pues sí es un parámetro para ver cómo estamos avanzando. ¿Cómo sabe un director o cómo sabes tú que estás haciendo bien tu trabajo? ¿Cómo lo valoras para decir, este ciclo escolar estuvo bien, hay que echarle más? ¿Cómo te mides tú en tu trabajo como director? Pues yo creo que ahí es si cumplimos las metas que nosotros nos establecemos al inicio del ciclo escolar. Existe un plan de trabajo, entonces uno de ellos sería de todas las acciones que estipulamos para este ciclo escolar, cuántas de ellas sí las pudimos alcanzar, ¿verdad? Y también podría ser en cuestión académica, por ejemplo, en los exámenes que viene ahorita en lo que finaliza el ciclo escolar, viene TAM-Aprende, que evalúa a tercer grado y a sexto grado. En el mes de octubre, noviembre, se nos mandan los informes acerca de la evaluación y podemos hacer ahí un comparativo con esa evaluación externa que tenemos, de ver, bueno, del ciclo pasado a este ciclo, pues hubo un incremento, ¿verdad? Mejoramos en el área de matemáticas o de lenguajes, de comunicación. Entonces, ese puede ser también un elemento que podemos tomar para ver el crecimiento, porque a veces uno podría decir, la aceptación que tienen los padres de familia hacia una escuela, cuántos alumnos ingresan a la escuela, pues podría ser también un parámetro que podamos medir qué tan solicitada es una escuela. Pero ahí yo creo que ahí caemos en cuestiones de ego. A veces no es, a veces tuvimos mejor publicidad que otra escuela, y por eso va más alumnos, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero pensar que también los padres de familia, y eso es algo cierto, los padres de familia todos se dicen, al último la recomendación, que que es más decisiva es el boca a boca de los padres de familia. Ellos ahorita ya en las redes sociales también empiezan a decir qué escuelas son a su criterio, ¿verdad? Son las mejores, y empieza ahí una inscripción a lo mejor más elevada de un ciclo al otro, ¿verdad? Pero yo no creo que esa sea el mejor parámetro para medir si vamos creciendo o no vamos creciendo, pero es un parámetro que existe, la opinión de los padres de familia. Antes, bueno, quiero conocer tu punto de vista en tu localidad. Hay personas que pues no tienen la oportunidad y la escuela que está más cerquita pues es a la que va. Pero ese concepto ha ido cambiando. Hay alumnos que tienen una escuela cerca y se van a otra porque tienen ese conocimiento de que hay una buena fama de esa institución, etcétera. ¿Qué crees que piden los padres de familia a un directivo para ellos decir voy a esa escuela? Pues yo creo que una es la atención hacia sus hijos, que exista, que sea una atención adecuada, respetuosa, garantizar el servicio. Luego a veces por X o Y hay suspensión de clases por mucho periodo, ¿verdad? Por mucho tiempo. Entonces, pues eso crea un desánimo o un desinterés por parte de los papás y van cambiando. También a veces hay actividades extracurriculares de una escuela que también son del agrado de los padres de familia, y buscan a esas escuelas porque tienen ese tipo de actividades.
Entonces, y algo que también, digo, siempre es un tema en la cuestión de las escuelas son las cuotas, ¿no? Entonces, a veces también las cuotas espantan a los padres de familia cuando las escuelas, tienen cuotas muy elevadas. Quiero mencionarte algo que he visto en tus redes Mm, sociales que haces muy, bueno, cada vez que hay un inicio de ciclo escolar, ah, este, te desprendes ajá, para tener, no quiero decir tener contentos, pero sí les robas una sonrisa, mm, una alegría a tu cuerpo académico, a tus docentes, porque les preparas un regalo sorpresa y veo que cada año innovas y mm. haces cosas diferentes. ¿Qué te motiva a hacer eso, Marco? ¿Lo viste en algún director que Sí. tenías o salió de ti? ¿Cómo fue eso? Es un kit de bienvenida para los maestros y ese kit lo implementó la maestra Nancy, que te comentaba, mi directora allá en Comales. Ella nos recibía cada inicio de ciclo escolar con algo, ¿verdad? Un cuaderno para notas, un paquete de hojas, una cajita para poner nuestras cosas, plumones. Y precisamente ahorita tú lo mencionas, que a los maestros pues, nos toca comprar todo. Entonces yo sé que ese kit de bienvenida no les va a durar todo el ciclo escolar, pero soy consciente de eso. Soy consciente de que los maestros ponen mucho de su dinero para poder tener las herramientas con que dar una clase y lo cual yo considero que es injusto. Entonces, pero eso es cambiar un sistema. Entonces, probablemente yo no voy a cambiar ese sistema, pero sí puedo al menos darles una motivación y que ellos vean que yo estoy consciente de eso y que no lo ignoro. Entonces, desde mi función, lo que yo puedo colaborar hacia ellos es eso. Y siempre eh, a lo mejor ese espíritu de docente, de preparar las cosas, de tener una sorpresa, es así como lo hacía con mis alumnos, pues ahora lo hago con mis docentes. Pasemos a otro tema, Marco, Ujú. la política. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué participación tienes en esta? A lo mejor he tenido mis entradas a la política, no me he mantenido dentro de la política porque soy de la idea que si vas a estar en política es porque vas a generar un cambio y no simplemente seguir las indicaciones que te den. Entonces, nunca me ha gustado eso, ir con la corriente, nada más porque es una indicación. Entonces, creo que los docentes tenemos que hacer política, eso sí, eso creo que lo tenemos que hacer, porque desafortunadamente las personas que se encargan de hacer las políticas no pisaron un aula de clases, no conocen la realidad del sistema educativo y por eso nosotros como docentes tenemos que incidir en la política. ¿Cómo puede hacer política un maestro? Eh, Pues mira, ahorita tenemos una situación que es la ley del ISSSTE. Muchos municipios han decidido hacer movilizaciones exigiendo algo que se prometió, porque ahorita como que están tratando de desvirtuar la idea de que, pues sí, ya dijo la presidenta que la ley no va a afectar. No, ahorita ya no, las movilizaciones no son porque la ley vaya a afectar o no. Las movilizaciones son para que se cumpla lo que se prometió en campaña. Eso es las movilizaciones. Y al último, cuando los derechos laborales se ven afectados, no queda de otra. Entonces, yo soy partidario a ese tipo de acciones que no deberían de ser porque nuestra función principal es estar dentro de las aulas y garantizar el derecho a la educación, pero también tenemos que velar por los derechos de nosotros los trabajadores y si es necesario una movilización para ser escuchados, pues se tiene que hacer. ¿Qué opinas del papel de los sindicatos de la educación? ¿Están funcionando o qué nos está pasando? Creo que sí quedan a deber en muchos temas, pero los sindicatos, y no solamente, no solamente en el magisterio, Ujú. sino los sindicatos en general, siempre se ha visto, los han visto el gobierno como una herramienta, ¿verdad? Una herramienta para conseguir votos. Entonces, eh, los sindicatos tienen que seguir existiendo,
pero sí se tiene, igual como trabajadores, tenemos que demandar que el sindicato haga su función, que es velar por los derechos de los trabajadores. Entonces, eh, hemos visto que actualmente en la sección 30 pues han ido recobrando algunos beneficios que se tenían y que se habían perdido en otras secciones, ¿verdad? Entonces, pero hace falta. En el tema ahorita del tema de la ley del ISSSTE, hace falta que exista una demanda por parte de nivel nacional hacia el gobierno para que se garantice. Difícilmente creo que se va a cumplir con lo que se prometió, pero al menos que sea digno al momento de retirarse para el trabajador, porque el esquema que ahorita se tiene con cuentas individuales y las afores no da un retiro digno al trabajador. Entonces, de que es un tema en la mesa y que se tiene que trabajar y que se tiene que modificar, eso es un hecho. Y el gobierno siempre va a reconocer la figura del sindicato como el único medio para la negociación y para el diálogo. ¿En qué momento, Marco, has tenido participación política en diferentes trincheras? ¿En qué momento te das cuenta que la política afecta al fin último que son los niños, que es la educación? Y me refiero a afectar no en el término negativo, sino en generar un movimiento en el fin que son los estudiantes, afectar de manera positiva o negativa. ¿En qué momento te das cuenta del poder que tiene la política en la educación? Pues desafortunadamente, desde hace mucho tiempo, la política no ha visto a la educación como una necesidad real, porque dentro de las políticas educativas no ha habido una que sea realmente seria y que atienda las necesidades y las exigencias de una sociedad. Entonces, ahora con la administración pasada, con el cambio a la nueva escuela mexicana, reconozco que es un intento, un primer intento de hacer algo como consejo de hecho en México, eso lo entiendo, pero hay muchas cosas que mejorar. El, Simplemente el desarrollo de los libros de texto. Entiendo que ahora el trabajo, hay mayor libertad, que le llaman ahora autonomía profesional en el docente, para desarrollar sus clases. Pero veníamos de un esquema en el que al docente se le decía qué era lo que tenía que hacer, con libros en los que tenías que ir de la lección 1 a la lección 2, y ahora le entregas todos los libros y ahora tú encuentras el sentido y acomódalo a como tú quieras, ¿verdad? Pues claro que ahí es la primer shock que tuvimos los docentes, al decir, oye, espérate, o sea, yo no estaba acostumbrado a tener que darle coherencia a todo esto. Entonces, analizando muchos de los materiales ahorita que hay de la nueva escuela mexicana, eh, hay un documento que se llama Posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, en el que viene esquematizado que este proyecto atiende a qué contenido y a qué proceso de desarrollo de aprendizaje y con qué otro libro lo puedes relacionar. Pero al momento en que tú te vas al proyecto que marca ahí y analizas qué contenido se supone que ese proyecto está atendiendo y qué proceso de desarrollo de aprendizaje, te das cuenta que ese proyecto se queda corto, no atiende a todos los procesos de desarrollo. Entonces, y ahí tiene que entrar la labor del docente para poder hacer las modificaciones a ese proyecto. Entonces, que a lo mejor muchos podrán decir, pues sí, es que esa es la labor del docente, pero tú les presentas un documento en donde dices, aquí se resuelve esa duda que tú tenías, ¿verdad? Y resulta que no es así. Entonces, ahorita yo creo que la nueva escuela mexicana, sí, reconozco que es un primer intento de hacer algo atendiendo a las características culturales de México y a la gran diversidad que existe en nuestro país, pero todavía creo que le hace falta darle un poco más de sentido. Está la Olimpiada, bueno, es una convocatoria Olimpiada de conocimiento, la Olimpiada del conocimiento. Estuve analizando la del año 2024 y los contenidos no tienen relación con los nuevos
todavía están en el pasado. ¿Qué encuentras en las evaluaciones, en los nuevos exámenes que se vienen? ¿Realmente hay algo nuevo en la evaluación? ¿Y cómo lo estamos aterrizando? En este ciclo escolar, al inicio del ciclo, se nos planteó aplicar la evaluación de Mejor Edu. Entonces, que ahora Mejor Edu ya va a desaparecer o ya desapareció, pero al inicio del ciclo escolar se nos planteó o se nos pidió que aplicáramos esa evaluación diagnóstica y hasta este ciclo escolar ya estaba un poco cuadrada a lo que es la nueva escuela mexicana. Entonces era mediante algunas actividades que tenía que el niño poner a prueba varios conocimientos, había una rúbrica para evaluar. Entonces fue esa es la primera evaluación que yo veo que esté un poco encaminada a lo que es la nueva escuela mexicana, porque todas las demás evaluaciones todavía estaban hechas, pensadas en un plan anterior. Entonces, ahorita viene TAM Aprende Ajá. para tercero y para sexto grado. Quisiera ver ¿Cómo está estructurado? cómo está estructurado, porque todavía el ciclo anterior todavía estaba estructurado con conocimientos aislados y separados, ¿verdad? Cuéntame un poco más, porque desconozco de esta nueva forma de Mejor Edu. Ujú. ¿Eran opción múltiples? ¿No eran de opción múltiples? ¿Les dan ya los resultados por escuelas? ¿Cómo les dan los resultados? Ok, para Mejor Edu teníamos que descargar un programa, se tiene que instalar en la computadora. Entonces, el examen, venían situaciones que los alumnos tenían que contestar, eran de opción múltiple y venía una rúbrica que el maestro tenía que analizar Ujú. qué fue lo que el alumno respondió y era qué nivel de apropiación tenía el alumno de acuerdo a esa rúbrica. Y esas opciones se tenían que ir pasando a la computadora ¿Computadora? y al final te daba un informe de Del lo que el resultado. alumno aprendió. Algo interesante de Mejor Edu era que en ese informe también venía un documento donde ese conocimiento, qué relación tenía con el grado anterior y qué conocimiento era consecutivo en el siguiente grado y también qué conocimiento era del plan anterior. Entonces era un documento en Excel en donde estaba muy bien desglosado. Entonces también eso implicaba mucho análisis por parte del docente. Creo que la evaluación sí iba encaminada a la nueva escuela mexicana, pero también demandaba mucho tiempo por parte del docente para estar analizando examen y estar analizando con la rúbrica, ¿verdad? Contrastándolo. ¿Cuánto tiempo les llevó realizar esta evaluación diagnóstico de Mejor Edu en este ciclo escolar? Estaba programada para 2 días, venía así programada. Programada para 2 días, toda la jornada escolar, Sí. toda la jornada escolar. Ujú. En comparación con como antes que eran opción múltiple A, B, C y de manera estructurada como los exámenes que nosotros conocemos, ¿cuánto tiempo se ahorró? Eh, ¿O era el mismo tiempo? no, ya porque anteriormente sí eran, no recuerdo, Eran 25, 30 sí, preguntas por reactivos, ajá, español, matemáticas y matemáticas. formación cívico-creativa. Ahora no eran tantos reactivos porque de una sola actividad se desprendían varias respuestas. Era más corto en relación en tiempo, pero donde sí se llevaba más tiempo el docente era en el momento de evaluar. ¿Qué mide? ¿Qué información te daba? Si el alumno sabe leer, escribir, o sea, El nivel de apropiación de cierto contenido y de cierto proceso de desarrollo y aprendizaje. crees que sea una herramienta que realmente le sirve al maestro para decir, no pongo mi evaluación diagnóstica, con esto a mí me sirve para saber cómo iniciar el ciclo escolar? Probablemente, pero yo creo que aquí no es tanto, este es un examen que manda Sí. la Secretaría, ¿verdad? O que Ujú. propuso la Secretaría, pero para poder tener un diagnóstico que al docente ¿Le le sirva? sirva, el diagnóstico tiene que tener un significado para el docente, porque probablemente para un docente el que el director venga y le diga, el día de hoy vas a aplicar Mejor Edu, para él no tiene significado esa evaluación, entonces probablemente todos los informes que le arroje el programa no los va a usar. Entonces,
Al último, yo creo que hay algo que se tiene que trabajar y no solamente con docentes, con directivos, con supervisores, es que le demos un sentido a lo que estamos evaluando. Eh, en cuanto a mi experiencia como docente, pues sí, yo atendía las indicaciones de mi director, me decía, tienes que aplicar el test de estilos de aprendizaje, tienes que aplicar este examen diagnóstico, y yo lo hacía. Pero había otras cosas que para mí eran importantes saber del grupo, ¿verdad? Y saber a nivel de conocimientos. Entonces yo elaboraba un instrumento, yo lo aplicaba y esa información me servía también a mí para partir. Entonces yo siempre he sido crítico de esos eh, y lo respeto para quienes lo aplican, pero el de estilos de aprendizaje, siempre he sido crítico en eso. Porque, pues sí, aplicas el test, te sale que tantos niños son visuales, tantos son auditivos y tantos son kinestésicos, pero ¿cuántos docentes cambian su forma de dar clases de acuerdo a ese instrumento? Si te salieron kinestésicos, ¿cuántos docentes en realidad cambian la forma de enseñanza atendiendo a ese instrumento? Entonces, yo creo que son muy pocos. Entonces, y por eso he sido crítico, porque digo, si no está el interés en ti en cambiar tu práctica, entonces ¿para qué lo aplicas? Y te voy a dar un dato. Hay estudios científicos, voy a poner aquí la nota para que lo puedan ver. Hay estudios científicos en donde dice que los estilos de aprendizaje, el estudio consiste en lo siguiente, se evalúa los estilos de aprendizajes de un grupo A y de un grupo B. A uno le dan un estilo de aprendizaje donde hay dominantes en tal estilo y al otro no se los dan y hacen comparaciones. No determina el estilo de aprendizaje que va a mejorar el rendimiento académico, porque el estilo de aprendizaje solamente es un gusto de aprendizaje, pero que el hecho que el niño le guste aprender kinestésicamente no significa que lo va a adquirir de mejor manera que si fuera auditivo. Y si bien lo que tú dices es que, ¿de qué nos sirve esa información si al final no voy a hacer modificaciones para poder atender las necesidades de nuestros alumnos? Al inicio del ciclo escolar hay estas cargas administrativas y lo platico porque nos ve mucha gente de Latinoamérica. Nosotros iniciamos el ciclo escolar a finales de agosto. Y luego se viene rápidamente septiembre, mes de la patria en nuestro país, y hay que preparar desfile, kermés, etcétera. Y luego se vienen otras festividades y para cuando menos acordamos ya estamos en diciembre preparando pastorelas, preparando villancicos, preparando muchísimas cosas. Previamente se vino la ONU, se vino muchísimas festividades y luego inicia el ciclo escolar y vámonos con rondas, cuerdas, convocatorias Benito Juárez, oratoria, y esas son propias a nivel federal. Y luego hay las convocatorias estatales y luego las convocatorias del municipio en donde uno labora. ¿Cómo le haces tú como directivo para que toda esta carga de trabajo, que si bien es tuya también, pero que al final cae en los docentes y tienen que llevarlas todas a cabo? ¿Cómo manejas la salud mental de tus docentes para que pues se pueda mantener un equilibrio emocional en el trabajo? La demanda o la exigencia que tienen los docentes es mucha, la verdad. Y al menos como director trato de ser un filtro para determinar qué convocatorias en las cuales sí participar y en cuáles no. Entonces, se hacen de conocimiento, pero de manera obligada, siempre respetado lo que los docentes decidan, ¿verdad? Yo tengo un detalle con la convocatoria de rondas y cuerdas. Entiendo que la intención es rescatar esos juegos tradicionales, juegos que muchos niños ya no juegan, entonces a veces ya carecen de sentido para ellos. Y las personas que llegan a nivel estatal,
no me van a dejar mentir, pero ¿cuántas horas le dedican a ensayos durante la jornada escolar? Entonces, es mucho el tiempo que le tienen que dedicar para que hagan un excelente papel. Y la verdad, mi reconocimiento para todos esos niños que participan y que lo desarrollan. Claro que desarrollan la motricidad, la lateralidad, en fin, la coordinación, el ritmo. Sí, lo entiendo. Pero ahorita, desde el ciclo anterior, se está aplicando en el Estado la política de aprendizajes fundamentales, en los grupos de primero, segundo y tercero, porque existe una preocupación porque todos los niños de esos grados alcancen la lectoescritura. Entonces, se reconoce que se han ido perdiendo conocimientos y esta es una política que el Estado implementa y varios estados, creo que son 8 estados a nivel de la República, que han implementado esta política que creo que es muy acertada, creo que está bien fundamentada y creo que da las herramientas necesarias para que en el trabajo del aula se logre ese propósito. Pero por un lado, el Estado está preocupado por este tipo de políticas, atendiendo a la necesidad de aprendizajes, pero también sueltan muchas convocatorias que restan de tiempo efectivo en el aula. Entonces, hay una convocatoria sobre la mesa ahorita, que es lo de experiencia democrática, entonces también entiendo el propósito. Yo sé que todas las convocatorias tienen un propósito, pero tenemos que priorizar cuáles son las necesidades reales de nuestro estado y de los municipios, ¿verdad? Y de las escuelas. Entonces, creo que si ahorita, mediante instrumentos, se ha evaluado y se ha determinado que en el estado hubo una pérdida de aprendizajes, se tuvo que haber estipulado un tiempo prudente en la cual se disminuya la cantidad de convocatorias hasta que se logre el propósito o el nivel esperado en el Estado, ¿verdad? Porque el participar o atender cada una de estas convocatorias que llegan, pues es difícil para los docentes y también, pues eso contribuye a un estrés en ellos. ¿Por qué? Porque ya media mañana la destiné a ensayo, y me queda nada más media mañana y ya me está pidiendo el director que para tal fecha le entregue las evaluaciones. Entonces, claro que eso implica un estrés para los docentes. Entonces, en el municipio de González, por ejemplo, ahí todas las escuelas participamos en el desfile del 20 de noviembre, entonces todas las escuelas. Y también, pues para hacer una buena participación, desde que inicia octubre empezamos con los ensayos y eso implica que media jornada la aventamos en ensayos. Pasa el 20 de noviembre y ya estamos pensando en el festival navideño y para el festival navideño pues también son ensayos. Entramos en enero, así como tú lo decías, y ya está la convocatoria de rondas y cuerdas. Y para las escuelas que participan, pues también ensayo. Viene experiencia democrática, entonces también hacer la campaña, sacar los candidatos. Viene oratoria, bueno, en oratoria nada más sería a un niño, pero al docente que le toque la comisión, pues eso es tiempo que tiene que dar para estar preparando al niño, ¿verdad? Entonces, a lo mejor lo ideal sería que las convocatorias también se estipularan desde el inicio del ciclo escolar, se digan, estas son las convocatorias que se van a trabajar durante el ciclo escolar y nosotros vamos previendo ciertos tiempos que podamos o ir asignando ciertas convocatorias a ciertos grupos, ¿verdad? Para que no sea de manera general. Entonces, nos permitiría hacer una programación mejor si desde el principio del inicio nos digan, estos son los eventos en los que se va a participar o que va a salir una convocatoria y estas son las convocatorias. Y luego hacen modificaciones de un año para otro en la convocatoria. Por ejemplo, en este año, en la de Sentimiento Juarista, pues uno ya más o menos sabe, pues obviamente en el mes de marzo, por ahí tiene que salir, y pues ya vas preparando a tus alumnos en ese, y te basas en la convocatoria del año pasado, y luego te llega la convocatoria que es en una semana y ves las bases y son otros temas. Sí. Y es un relajo. Quiero que me des tu punto de vista. Si estuvieras
tú planeando todo, ¿es necesario llevar las convocatorias a un tema de competencia? ¿Cómo ves tú la gente? Porque yo, para mí, las redes sociales, Ajá, veo a las mamás, veo ajá, a los maestros y veo a los directivos con un ego cuando ganan y ajá, con una tristeza muy, pues muy profunda ujú, cuando pierden porque van a un nivel muy, muy alto de competencia ajá. que no sé qué tanto estrés les esté generando a la comunidad educativa. Siempre que es una competencia, pues siempre va a haber personas que estén, que queden conformes y muchas que queden inconformes, ¿verdad? Entonces, eh, siento por ejemplo, en el caso de Sentimiento Juarista, recuerdo que hace unos años, o al menos cuando yo inicié a trabajar y me tocó atender esa convocatoria, la convocatoria era la misma todos los ciclos escolares, al menos en relación a los temas. Los temas eran los mismos todos los ciclos escolares. Cuando yo recuerdo que hubo un cambio en las convocatorias de Sentimiento Juarista fue en la administración del gobierno de Cabeza de Vaca, ahí empiezan con los cambios en los temas. Entonces, y hasta la fecha ha habido modificación en esa convocatoria. La convocatoria de oratoria yo creo que sí brinda muchas herramientas a los niños que participan, y son herramientas para la vida. Entonces, y el nivel de perfeccionar, pues sí es mediante una competencia. Entonces, aquí yo creo que un tema es también dentro de las escuelas concientizar a los padres y a uno mismo, ¿verdad? Ser reflexivo y decir, ok, pues se va a participar, pero se corre el riesgo de perder, ¿verdad? Entonces, ahorita con las redes sociales a veces queremos descargar todos nuestros sentimientos en las redes sociales. Si no estoy de acuerdo con el resultado de esa competencia, de esa convocatoria, ¿verdad? Pues ya escribí en el Facebook todo lo que estoy en desacuerdo, ¿verdad? Simplemente porque no gane. Entonces, pues ahorita es, como diría el expresidente López Obrador, las benditas redes sociales, ¿no? Pues tienen esas dualidad de que para unas cosas son buenas y para otras cosas son malas, pero ya no, probablemente no todas las convocatorias tendrían que ser competencias, pero hay unas que sí, en las que se exige una perfección, pues sí, sí tendría que ser mediante la competencia. ¿Cómo ves el civismo en esta nueva escuela mexicana? Me refiero al patriotismo, a las leyes civiles, a el reconocimiento de nuestros símbolos patrios, la valorización. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Cómo lo ves tú desde tu postura como director, las Ujú. indicaciones, la fuerza que le da la política a este tema del civismo, Marco? Yo creo que la nueva escuela mexicana está más centrada en cuestiones sociales que en cuestiones, como en programas anteriores, que en cuestiones sobre el civismo y sobre la ética. A lo mejor ahí es un punto a mejorar en lo de la nueva escuela mexicana, porque si bien es cierto, y eso lo reconozco, que le den énfasis a las minorías, reconozcan la multiculturalidad de México, el respeto, ¿verdad? A los pueblos originarios, eso es algo que yo creo que es un acierto, Correcto. se tiene que hablar para que se tenga ese conocimiento, pero creo que sí hace falta la otra parte, en el que si en verdad se pretende que los alumnos se vuelvan individuos críticos, también tienen que saber cuáles son los derechos, cuáles son las responsabilidades y también deben de saber qué recursos tienen para exigirlos, ¿verdad? Entonces, no solamente que se hable, que existe el respeto hacia los pueblos originarios, pero ¿y qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con las obligaciones? O sea, ¿qué pasa cuando eso no se cumple? Entonces, ¿qué recursos hay? Entonces, yo creo que sí, así como antes teníamos el librito de la Constitución, o sea, es algo que se tiene que seguir dándole el énfasis que se debe, ¿verdad? Si en verdad lo que se busca es formar un individuo integral, esa es, y que sea un sujeto
que sea capaz de cambiar a la sociedad o que pueda incidir en la sociedad, en la parte del civismo y de la ética es algo imprescindible. ¿Cómo hacerle, Marco, para que la sociedad eh, vuelva a dar prioridad a la educación? Eh, sí, una educación integral, en donde, como tú mencionabas, ver a la minoría, pero que también nos fijemos en el civismo, en el patriotismo, en crear alumnos críticos, en el desarrollo cognitivo a través de las ciencias exactas, que parece ser que también, desde mi punto de vista, es otra de las carencias de este nuevo sistema Ujú. de la escuela mexicana, en el término de ciencia, de tecnología, de matemáticas, de ingeniería, cómo la sociedad puede priorizar que la educación tenga este sentido. ¿Cómo le podemos hacer? Yo creo que eso es un tema difícil porque la relevancia de la escuela, o al menos de la educación escolarizada, cada vez se despega más de las necesidades reales de una sociedad. La sociedad va creciendo ahorita, por ejemplo, con las redes sociales, con el internet, con la tecnología. Los alumnos pasan mucho tiempo en las redes sociales y las necesidades de ellos o de la sociedad ya son otras a los de una educación meramente formal. Entonces, algo que yo considero que la educación debería de tener ahorita es que formar alumnos que sean capaces de discernir la información, de buscar, de seleccionar, pero también de discernir la información, porque ahorita hay mucha información en las redes sociales, pero incluso no solamente con los niños, sino también con los adultos pasa, que vemos un artículo y no la creemos y la compartimos y la tomamos como si fuera real, sin habernos dado el tiempo de a ver si es cierto lo que esa información, ¿verdad? Entonces, esa es una habilidad que debería estarse formando en los niños, ¿verdad? Porque cada vez más vamos a estar adentrados a un mundo digital donde la información se va produciendo a cada segundo, se está produciendo información y está cargada en las redes. Entonces, el alumno debería tener esa capacidad de seleccionar la información, de contrastar esa información. Entonces, y eso es una necesidad y la escuela regular no la está atendiendo. También simplemente el hecho ahorita con los podcasts, con la producción de contenido, es algo que en unos pocos años ya a lo mejor probablemente en las universidades se esté dando esa formalidad para la creación de contenido. Entonces, pero tendríamos que meter la tecnología a las escuelas y desafortunadamente yo no veo una política real de introducir tecnología a las escuelas. Será, no sé, porque el gobierno no tiene el recurso todavía para hacerlo, pero si hoy en día tú le preguntas a un niño qué le gustaría hacer, mucho de ellos te va a decir que ellos quieren ser youtubers, ellos quieren hacer TikTok. Entonces, y a lo mejor muchas personas adultas que me estén escuchando ahorita van a decir, oye, bueno, ese está loco, pero simplemente muchas personas que crean contenido resuelven el, ¿De el, el problemática? problema de lo económico. Entonces, que al fin de cuentas nosotros buscamos una profesión para eso, ¿verdad? Entonces, hoy en día esa es una realidad. Hoy en día hay muchas personas que deciden crear contenido y que les va bien y que pueden vivir de ello. Entonces, y eso para muchos de los niños es algo aspirable. Entonces, eh, ahí ahorita en la escuela hay un niño de tercer año que él hace unas gorditas de harina Ajá. y graba cuando las está Ujú. haciendo. Entonces, tiene su canal, su cuenta en Facebook, y eso me parece extraordinario, que hace el día viernes, precisamente va a la dirección y me lleva un presente, unas gorditas de las que él hace. Entonces, no me había dado la oportunidad de felicitarlo y de exhortarlo que siguiera haciendo eso. Entonces, probablemente pues por ahí vaya su camino, ¿verdad? Entonces, hay muchas profesiones que van a desaparecer con el tiempo y que van a ser sustituidas
por otras, y la creación de contenido es algo que ahorita está, que hay un boom de creación de contenido y que seguramente va a continuar. Es, en un principio pensábamos que era una moda, Ujú, ahorita ya está establecido y yo desde mi punto de vista creo que el que no se sume a esto, pues con el paso del tiempo cada vez te vas a ir quedando atrás ujú, y como bien lo decías, nuestros alumnos ya nacieron en esta era, en esta ujú, generación y parece ser que lo hacen de manera natural. ujú, Sin embargo, lo que comentabas, Marco, coincido contigo, es muy cierto la capacidad de discernir, y me encantó esa palabra que utilizaste, discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, ujú, es algo que la educación desde su inicio con los griegos y todas ujú, las civilizaciones han tratado de hacer, ujú, que la educación le permite al individuo tomar una determinación y una decisión sobre lo que está viendo, leyendo, escuchando, es verdad ujú. o es mentira. ¿Con qué? Con un método científico, con una estructura, con un análisis reflexivo y que eso deberíamos de estarlo desarrollando en nuestros alumnos. Tecnología, tomaste ahorita. Ujú. ¿Cómo están? ¿Cómo has visto tu evolución de cuando llegaste a una escuela y ahorita ha habido cambios en el tema de tecnología? Estamos igual, son las mismas computadoras, los mismos monitores Ajá. viejos. ¿Qué hacen, qué función le da la tecnología a la educación en tu contexto? Yo creo que en ese tema ha habido un retroceso. Este, Cuando ingresé al servicio, me tocó los últimos años de Felipe Calderón y recuerdo que había una política que fue enciclomedia, entonces que todas Ujú. las aulas de quinto y sexto en el país se, se les puso una computadora, un pizarrón electrónico inteligente, una impresora. Y esa computadora estaba cargada con un programa que era Enciclomedia, en la que había un sinfín de recursos. Estaban los libros de manera digital, había videos, había interactivos, había recursos para imprimir y facilitaba mucho el trabajo del docente. Entonces, tenían un equipo de sonido. Entonces, creo que esa fue de las últimas apuestas reales en cuanto a introducir la tecnología a las aulas. Entonces, sé que existe un tema ahí en relación a corrupción con ese programa, pero bueno, yo me quiero centrar a una apuesta real Sí. sobre tecnología dentro de las aulas. Creo que esa fue la última. Y estamos hablando de hace Pues 10. ya pasó el sexenio de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón. Ese inició con Vicente Fox. Exactamente. Entonces, pues ya pasaron muchos años. Entonces, la segunda apuesta que yo sentí era en relación a las tablets que se prometió por parte de Peña Ajá. Nieto, y que en algunas escuelas del Estado de México y de la Ciudad de México sí llegaron, para alumnos también, creo que de cuarto, quinto y sexto, o quinto y sexto, no lo recuerdo bien. Pero a lo que voy es, si se hubiera dado una continuidad a esas políticas en las que se introducía la tecnología a las aulas, el simplemente dotar a los estudiantes de una tablet y porque la idea era que todos los estudiantes tuvieran una tablet. Cuando se viene el tema de la pandemia, la realidad hubiera sido otra. La forma de afrontar el tema educativo con la pandemia hubiera sido otra. Entonces, para todos fue improvisar porque no había una indicación clara. Pero, ¿por qué? Porque no teníamos las herramientas. Cuando, si se le hubiera dado esa continuidad a esas políticas, hubiéramos estado mejor preparados para afrontar esa situación. ¿Cuál es tu postura en que los estudiantes, y yo tengo alumnos Ujú. que ya de cuarto, tercer año usen inteligencia artificial para el aprendizaje, resolver tareas, etcétera, de la educación? ¿Cuál es tu postura en el uso de la inteligencia Eso artificial? es el uso de la inteligencia artificial es una realidad, y va a facilitar muchas tareas. Para eso está siendo creada, para sustituir y para optimizar tiempos y esfuerzos y todo.
en el área de la industria, de la ciencia, de la medicina, entonces, ¿y por qué no en el área de la educación? Pero eso no quiere decir que la inteligencia artificial vaya a sustituir al docente. Eso, al menos por muchos años, eso no va a suceder. No quiero decir que nunca, porque entonces yo estaría limitando a la imaginación a lo que puede llegar a suceder, pero al menos por muchos años todavía una inteligencia artificial no va a poder sustituir a un docente. ¿Por qué? Porque nuestra función como docente no solamente son los conocimientos. A lo mejor la inteligencia artificial sí puede darle de manera pronta y expedita al estudiante lo que está buscando. Ya no tiene por qué agarrar un libro, ya no tiene por qué entrar al buscador y ver ciertos artículos, ¿no? Simplemente le hace una pregunta, ya está hasta en el WhatsApp, le haces una pregunta y te arroja la información, y si no estás conforme con esa información y quieres ampliar, le pides que amplíe la información y lo hace. Entonces, los alumnos lo van a usar, eso es una realidad, pero algo que nos corresponde a nosotros es crear ciertas habilidades que ni la tecnología ni la inteligencia artificial puede hacer, al menos ahorita no. Por ejemplo, la empatía, el trabajo colaborativo, una comprensión lectora. Entonces, esas habilidades todavía son propias y necesarias que un docente las trabaje en el aula. Entonces, el desarrollo de valores dentro del aula, eso no lo puede sustituir la tecnología ni la inteligencia artificial, pero creer o tratar de limitar que los estudiantes hagan uso de eso, pues para mí es una tontería porque lo van a usar como quiera, lo van a usar. Entonces, lejos de quererlo apartar, lo deberíamos de introducir para que ellos lo puedan utilizar de una manera correcta. Y vuelvo a lo mismo, a enseñar a hacer uso de todas esas herramientas que existen ya, pero de una manera adecuada. ¿Usas tú, Marco, la inteligencia artificial para beneficio tuyo, directivo, docente? ¿Cómo lo haces? Eh, La he utilizado, por ejemplo, mucho en relación a dudas, cuando me queda duda un concepto, una palabra, pues inmediatamente obtienes la respuesta. Recuerdo haber visto en una publicación, y eso no indagué si era cierto o no, que mediante una aplicación que maneja la inteligencia artificial, podías desarrollar el programa analítico. Ajá. Entonces, que ibas metiendo información y lo desarrollaba. Claro que pues no se cumple con el propósito que sea un programa contextualizado, ¿verdad? Porque la inteligencia no va a darte esas características, pero recuerdo haberlo visto en internet. Entonces, ahorita para el ámbito educativo, pues sí hay muchas usos que se les da. Ahorita recuerdo una actividad de una maestra de segundo año. Algo así era de un proyecto de vida. Entonces, mediante inteligencia artificial y la fotografía de los niños, se creó una imagen de lo que ellos querían ser, por ejemplo, un niño futbolista, Sí. y ya la imagen de adulto, una fotografía de adulto, pero ya siendo futbolista. Y entonces, pues los niños, para ellos fue una emoción el verse, ajá, en un futuro. Entonces, pues a lo mejor es un ejemplo muy simple, ¿verdad? Sí. Pero ya Es algo que no podíamos hacer antes. Ajá, y que ya lo aterrizas en el día a día del docente, ¿verdad? Y de los niños, y que impacta positivamente. Y entonces, así ese uso puede tener sin fin, pero ahí hace falta también que el docente tenga esa profesionalización o esa capacitación para el uso de estas herramientas, porque algo que yo considero es que la educación cada vez está siendo menos relevante ante los pasos, ante el avance que tiene la sociedad. Entonces, y el no incorporar esos temas va a llegar a un punto de quiebre en la que la escuela regular ya no sea para nada relevante para los alumnos ni para la sociedad. Ha habido cambios en la humanidad, el fuego, la rueda,
A nosotros nos ha tocado vivir el celular, Mm, el tener acceso, el internet, nos tocó esa época, nos tocó la pandemia, como a muchos, y ahorita estamos con el boom de la inteligencia. Hemos sufrido varios cambios. mm. Y hay un cambio o un suceso en tu vida que yo me enteré, y que quiero preguntarte, ¿cómo cambió tu manera de vivir, de ser? Y trasladándolo al punto de vista docente, aquel accidente que tuviste en carretera. Ah, ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cuál es el marco de antes y el mm. marco después de ese suceso, Marco? Pues yo creo que todos los maestros que somos foráneos, siempre, y eso me pasa mucho, siempre que veo una nota, de un accidente de un compañero, algo nos toca, porque sabemos que por nuestra responsabilidad es que estamos viajando, por nuestras necesidades que estamos viajando. Entonces, para cumplir con nuestro deber, ¿verdad? Entonces, qué desafortunado que por cumplir con tu deber tengas que tener esa experiencia. Afortunadamente, en mi caso solamente fue daño material, este, pero eso también te permite ser más consciente de la realidad que viven los compañeros, y bueno, en la medida de lo posible, pues apoyarlos. ¿Cómo, cómo das ese apoyo, este, al docente cuando tú ya tienes esta experiencia? Seguramente has de tener personal a tu cargo que viaja, Ujú, personal a tu cargo que está a punto de dar a luz, ujú, eh, que tiene una persona en el hospital. ujú, ¿Cómo le haces para recordar que tú pasaste por algo ujú, y que me imagino que hubo uno que sí te echó la mano y a lo mejor algunos dos que ujú. no, para separar eso y separar que eres directivo o que eres supervisor y que hay que cumplir con la norma y decir, yo también me puede pasar esto? ¿Cómo le haces para tomar una decisión y decir, te doy permiso, no te doy permiso Ujú. o legalista? ¿Cómo le haces, Marco? Mira, la figura del director es una figura incomprendida, este, porque a nosotros como directivos nuestra función principal y nuestra responsabilidad principal es velar por o garantizar la educación de los estudiantes, ¿verdad? Esa es nuestra principal responsabilidad y también garantizar la integridad de nuestros estudiantes que están a nuestro cargo, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué sucede? Que a veces cuando nosotros tenemos que ser normativos, porque se nos obliga, al fin y al cabo, esa es nuestra función, aparecen estos detalles, ¿verdad? Yo siempre he tratado de tener una comunicación con mis docentes y siempre les he dicho que en la medida que ellos respondan a la escuela, será la medida en que la escuela va a responder hacia ellos. Este, porque es una realidad que para muchos trabajos o para muchas actividades que se desarrollan en la escuela demanda un tiempo extra. Cuando existe un desfile, que si vas a hacer un carro alegórico, pues no lo haces durante la jornada, lo haces en contratiempo, ¿verdad? En contraturno, perdón. Cuando hay un festival, a veces también tienes que prepararlo, cuando el festival decides hacerlo en la tarde, noche, para que luzca mejor, pues es tiempo extra que el docente está dando, ¿verdad? Entonces, y yo siempre he hecho eh, esa observación. Ese tiempo no me lo estás dando a mí como director, se lo estás dando a la escuela. Entonces, y la escuela sabrá cómo retribuir ese esfuerzo y ese tiempo que tú le estás dando. Cuando tú tengas una necesidad, porque nuestra obligación, según es la norma, es garantizar el servicio. Entonces, como director, yo veré cómo garantizo el servicio educativo, pero también apoyando a la necesidad que tú tengas. Pero a veces hay compañeros docentes que dicen, hombre, es que el director es bien malo porque no me quiere dar permiso. Pero bueno,
y te pones a analizar también si tú has tenido esa apertura también con el director o con la escuela, y a veces solamente cuentan las malas de los directores, y por eso te digo que somos unas figuras incomprendidas, porque yo siempre he dicho, el director nunca será bueno cuando lo tengas, o sea, yo nunca seré el bueno ahorita. El director es bueno, cuando se va y llega otro. Ajá. Cuando llega el otro, empiezan a decir los compañeros, bueno, pues de perdido Marco era así. O sea, y me empiezan a ver las cosas buenas, ¿verdad? Que tuve. En el momento no las vieron. O sea, ya los ven ya después. Pero esa es como una maldición que tenemos todos los directores. En el momento nunca serás el bueno. Cuando te vayas es cuando te van a empezar a reconocer las cosas que hacías, ¿verdad? Cuando ellos ya tienen con quién comparar. Entonces, y no quiere decir que seamos mejores o peores, ¿no? Entonces, pero eso sucede. Entonces, y a veces no queda claro a los compañeros que nuestra función principal es ser normativos, garantizar el derecho a la educación y velar por la integridad de los niños, porque aquí el interés superior de la niñez está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, pero de que existen mecanismos en los cuales nosotros podemos apoyar, sí, sí lo hay, que muchos de ellos también escapan a la norma. Entonces, y a veces eso es algo también que los docentes no se dan cuenta, que hay cosas que hacemos que está fuera de la norma, pero lo hacemos por apoyar. Entonces, y creen que es como si fuera casi una obligación de nosotros hacerlo, ¿verdad? Entonces, directivos habemos de todo, o sea, al igual que docentes, ¿verdad? De docentes hay de todos, pero por eso yo digo que los directores somos unos seres incomprendidos. Marco, terminamos con esta pregunta que le hago a todos los que tengo la oportunidad de platicar. ¿Cuál es tu definición de grandeza? ¿Una persona es grande? ¿Cómo? ¿Cuándo? Para ti, ¿qué es ser grande? Para mí, ¿qué es ser grande? Yo creo que la grandeza se mide cuando has trazado un proyecto de vida y has sido congruente con ese proyecto de vida y logras las cosas que tú trazaste para ese proyecto. La grandeza no se mide ni en acumulación de cosas, ni de acumulación de títulos, sino en el nivel de satisfacción que pueda llegar a tener la persona. Muchos dicen que tenemos que nuestro propósito en esta vida es ser felices. Yo creo que el propósito del ser humano es sentirse pleno. Entonces, creo que de esa manera se mide la grandeza. Muchísimas gracias, Marco, por tu definición. Para mí, seguramente para muchos de los que nos están viendo, tú eres grande, Marco. Gracias, gracias. Muchas gracias, Marco. Gracias.